Hola a todas y a todos. Esta es la última sesión del curso de Traficantes de Sueños de Nociones Comunes y os estoy saludando desde Costa Rica. No he podido finalmente ir a España, pero voy a grabar este vídeo por si tenemos mañana algún tipo de problema de conexión. Yo os quería hablar hoy de mi objeto de estudio, de mi tesis doctoral, que se tituló La construcción sociocultural de la realidad, del género y del amor romántico. Hice esta tesis doctoral desde una perspectiva multidisciplinar que me llevó finalmente a la teoría queer. Os voy a contar un poquito. Mi idea, en principio, en el primer bloque, lo que hice fue analizar cómo construimos la realidad, basándome un poco en las teorías de Berger y Luckmann, que son unos sociólogos alemanes del siglo XX, que planteaban que la realidad es construida y que, cada cultura, cada época histórica, cada sociedad construye su propia noción de la realidad y vive en torno a ella, ¿no? No todos los humanos percibimos la realidad de la misma manera. Evidentemente, no es lo mismo la realidad para una monja tibetana que para una broker de Nueva York. Ni la percibimos, ni la vivimos, ni tampoco la construimos de la misma manera. A mí me interesó mucho toda la ruptura que se ha dado en el siglo XX con lo que es el concepto de ciencia tradicional, y desde ahí un poco empecé a investigar, ¿no? La ruptura con el concepto de objetividad, la ruptura con el concepto de verdad, ¿no? Sobre todo, leyendo mucho a Michel Foucault. Me hice muy seguidora de Michel Foucault porque, de alguna manera, leyéndolo me di cuenta de cómo, las nociones que nosotras creemos sagradas no lo son, ¿no? Y en realidad todos son conceptos construidos, tanto la verdad como la objetividad, como, todas las nociones basadas en, por ejemplo, el carácter utilitarista de la ciencia, ¿no? La idea de que, por ejemplo, el progreso es un concepto universal que nos lleva a la mejora de las condiciones de toda la humanidad. También en el siglo XX todas estas verdades dadas por supuesto se han visto profundamente cuestionadas. Sobre todo lo que para mí ha sido más importante es darme cuenta del androcentrismo y el sexismo y el machismo de la ciencia, ¿no? De cómo las ciencias se han construido desde la masculinidad dominante. Yo, a lo largo de toda mi formación, desde la guardería, pasando por el colegio, el instituto, hasta la universidad, nunca pude acceder a una ciencia que fuera completa. Es decir, todo lo que yo he aprendido es lo que hacían los hombres en la historia, en la política, en la economía, en la ciencia, en las artes, en la cultura, en la filosofía, en la literatura, y apenas aparecían mujeres, ¿no? Las mujeres que aparecían en los libros de texto eran mujeres muy patriarcales, que seguían un poco el mismo esquema de construcción de la realidad que los hombres, ¿no? De alguna manera fueron mujeres patriarcales. Por ejemplo, me remito a Cleopatra o a Isabel la Católica, que creo que son las dos mujeres de las que más me hablaron en 35 años de estudio, ¿no? Fui yo la que, descendiendo a los sótanos de la biblioteca de mi universidad, empecé a interesarme por los estudios de feminismo y de género, y me di cuenta que sin una visión de género creo que no es posible ni hacer ciencia ni contribuir ni contribuir al pensamiento ni al conocimiento humano, ¿no? De alguna manera nos han hecho creer que la ciencia es universal y no lo es. Sí que creo que el conocimiento es un factor de cambio social, y puede serlo. Y desde ahí es donde yo, partí a la hora de empezar a investigar, ¿no? Lo que más me interesó de la construcción de la realidad fue obviamente la ideología hegemónica que subyace a todos los procesos
de conocimiento y de percepción de la realidad. La ideología hegemónica que domina la ciencia occidental es el patriarcado y el capitalismo. Por eso tenemos una ciencia tan utilitaria y por eso también la ciencia se ha construido en base a una serie de mitos, ¿no? Para poder analizar cualquier fenómeno social, político, científico, etc., es, yo creo, muy importante tener en cuenta este tema de la ideología hegemónica, es decir, qué intereses subyacen a los científicos y a los productores de conocimiento y de pensamiento, ¿no? ¿Qué les mueve, desde dónde lo hacen y desde dónde trabajan? En mi caso, por ejemplo, yo tuve que admitir que mi tesis doctoral partía desde lo que soy yo, ¿no? Soy mujer y eso me condiciona a la hora de investigar. Vengo de una familia de clase obrera, lo cual también me condiciona enormemente. He estudiado en una universidad pública y me condiciona además pues todas las vivencias, experiencias y creencias que me habitan, ¿no? El hecho de no ser una persona religiosa también me condiciona muchísimo a la hora de construir mi teoría y bueno, pues partí un poco de esa idea, ¿no? La ciencia no es algo objetivo, sino subjetivo y lo que yo quise fue justificar el por qué me quería dedicar al estudio del amor romántico, porque además, bueno, me costó bastante convencer a mi director de tesis. Yo sabía que él estaba asustado porque el amor no ha sido hasta hace bien poco un objeto de estudio por parte de la ciencia. Nos hemos ocupado mucho más del reflejo salivar condicionado que de los sentimientos y las emociones, que siempre se han considerado una cuestión individual, ¿no? Sin embargo, bueno, a partir de los años 70 ya se puso de manifiesto que lo personal es político, es decir, lo que nos ocurre en casa, en nuestras vidas cotidianas, en nuestros entornos de intimidad, son cuestiones políticas porque también son colectivas y nos pasan a todos y a todas. Y desde ahí es donde bueno, yo parto un poco para mi investigación, ¿no? La idea de que hay una ideología hegemónica que recorre también nuestras emociones y nuestros sentimientos y, por supuesto, condiciona enormemente nuestras formas de relacionarnos. Claro, mi idea final es cómo, bueno, mi objetivo final un poco en la investigación ha sido siempre encontrar la manera en que podamos aprender a relacionarnos de otras maneras. Es decir, dado que las relaciones humanas son tan conflictivas y a menudo tan dolorosas, pues mi idea era, bueno, ¿cómo podemos hacer para relacionarnos mejor, para querernos bien, ¿no? Para construir relaciones más bonitas que nos permitan sufrir menos y disfrutar más. Esa era un poco mi idea, ¿no? Todo esto a partir de una tesis doctoral. Es decir, cómo contribuir a la idea de que lo micro también es macro, ¿no? Y de que las relaciones entre los seres humanos son exactamente igual que las relaciones entre los pueblos. Desde mi punto de vista, es necesario cuestionar un sistema económico y político y social que nos lleva a relacionarnos desde la lógica del amo y el esclavo, esta lógica hegeliana, ¿no? De que siempre tiene que haber un dominante y un dominado. Esta idea masoquista de las relaciones humanas incide especialmente en el amor romántico porque, digamos, es el punto clave de inflexión de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? La humanidad está dividida en dos grandes grupos, bueno, más el grupo de toda aquella gente que no se clasifica, que no se etiqueta y no encaja en ninguna de estas dos clasificaciones, basadas en opuestos, ¿no? El pensamiento binario en ese sentido, bueno, lo planteaban, algunos científicos lo planteaban como el pensamiento base del ser humano, ¿no? Esto es bueno, esto es malo,
aquello es negativo, esto es positivo, y el problema es que el pensamiento binario lo que ha hecho siempre ha sido jerarquizar. Por eso también nosotros y nosotras nos relacionamos en base a jerarquías y a luchas de poder, ¿no? Y la mayor parte de las relaciones que establecemos son de explotación de unos sobre otros, ¿no? En este sentido, por ejemplo, a mí me impactó mucho encontrarme a Anna Jónasdóttir, que hablaba de cómo el amor ha sido un sistema de explotación de las energías de las mujeres del que se han beneficiado los hombres habitualmente, ¿no? Se considera que el amor de las mujeres es algo gratuito, es un don que nos viene nada más nacer, ¿no? De manera natural, y se considera que el amor no tiene ningún tipo de coste, es decir, que una mujer puede estar amando y aportando y dando todo lo mejor de sí misma sin querer recibir nada a cambio y sin necesidad ninguna de ser correspondida al mismo nivel, ¿no? Este pensamiento binario y las etiquetas que sirven para clasificarnos nos sitúan a todos en unas posiciones que nos determinan mucho a la hora de relacionarnos, ¿no? Por eso, nuestras relaciones están muy determinadas por las estructuras que nos imponen o que nos inculcan al nacer, ¿no? Y por eso nos cuesta tanto también deshacernos de esas estructuras. Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy concreto es la estructura de los celos, ¿no? Cuando una pareja entra en ese tipo de estructura, en el que, es necesario vigilarse mutuamente, es necesario estar siempre alerta, no sea que te vayan a engañar y a traicionar. Esas estructuras ya están muy marcadas y ya están construidas y las heredamos a través de la cultura por un lado y también a través de los procesos de socialización por otro. La monogamia es otra estructura y ahora también tenemos otra estructura que es la poliamoría, la que hablaré un poquito más adelante. Solo quería un poco incidir en cómo para mí el queer me ha permitido romper con el concepto de normalidad, con las dicotomías patriarcales y con el pensamiento binario, porque, con el queer se cuestionan todas las categorías y sobre todo para mí lo más valioso del queer es que pretende visibilizar lo invisible y hablar sobre aquello de lo que nadie quiere hablar, ¿no? Vivimos en un mundo, yo creo, dividido entre el lado luminoso, que es lo que todos vemos, lo que todos percibimos, lo que se cuenta en redes sociales, lo que se muestra en las fotografías, y luego el lado oscuro. El lado oscuro sería todo aquello de lo que nadie quiere hablar y todo aquello de lo que no queremos ser conscientes, ¿no? Por ejemplo, yo hablo, muchas veces empiezo mis conferencias hablando aquí en Costa Rica, hablando de el fenómeno aquí en la hora del almuerzo de 12:30 a 2 de la tarde es el índice máximo de ocupación hotelera. Es decir, a la hora del almuerzo los hoteles, moteles, pensiones están llenos de parejas copulando fuera de la pareja tradicional, ¿no? Eso implica que vivimos en un mundo bastante hipócrita en el que la gente miente mucho y se engaña mucho, ¿no? También lo podemos ver cuando pasamos delante de los puticlubs, los nightclubs, ¿no? Las casas de alterne y vemos que los aparcamientos están llenos, repletos de carros, ¿no? Esa gente que está ahí dentro pues es tu padre, es tu hermano, es tu marido, es tu amigo. Es decir, no son hombres que vienen del espacio exterior, sino que son nuestros hombres, ¿no? Digamos, los hombres con los que nos relacionamos a diario. Mucha gente pues prefiere no pensar en ese fenómeno y vivir, como si el adulterio, la prostitución y todas estas cuestiones no existiesen, ¿no? De hecho, en la televisión es muy fácil ver cómo nos siguen viviendo, nos venden ese mundo luminoso en el que todo es bonito y armonioso, y la realidad sigue estando invisibilizada. Entonces yo creo que es hora de empezar a sacar a la luz todo aquello de lo que no se ha querido nunca hablar, ¿no? El queer para mí integra la ciencia y la calle, la academia y la cultura, la política, el activismo social, el arte, las performances, etc. Creo que el queer nos permite descentralizar y trabajar en red
de una manera mucho más horizontal porque unas teorías no son mejores que otras. No se impone una verdad ni una corriente de pensamiento, o al menos yo en el queer o leyendo autoras queer no he encontrado a nadie que pretenda venderme un modelo, ¿no? Bajo el que todo funcione maravillosamente. Lo más importante del queer para mí es la reivindicación de la diversidad y la complejidad de la realidad. Y también, bueno, la hibridación de géneros y formatos, ¿no? Esta idea de que no hay nada puro, ¿no? No hay nada esencial, y eso a mí me ha ayudado un poco a entender que casi todas las cuestiones son políticas y culturales. Es decir, por ejemplo, cuando se habla de la esencia femenina, ¿no? La esencia femenina varía muchísimo según las épocas históricas, las zonas geográficas y las propias mujeres. Yo creo que hay tantas formas, por ejemplo, de ser mujer o de ser hombre como personas hay en el mundo. Creo que hay una cuestión muy potente en el queer y es la idea de la performatividad, es decir, la idea de que solo con imaginar otra realidad y solo con imaginar otra forma de construir y de organizarnos política, social y económicamente podemos llegar a transformar la realidad de una manera efectiva, ¿no? Es decir, para mí se puede rescatar el concepto de utopía en tanto en cuanto las utopías pueden ser procesos, ¿no? Para caminar hacia la construcción de otras realidades. Eso mismo ocurría, por ejemplo, con la democracia en el siglo XVII, ¿no? Que era un sistema impensable y hoy en día pues existe. En fin, para mí lo más importante del queer obviamente es su relación con los feminismos y todos los estudios y movimientos sociales LGBT, y también la idea de que lo importante en el proceso de investigación es el proceso en sí, no la meta a la que llegar, ¿no? Por eso yo en mi tesis doctoral nunca me planteé encontrar un modelo de amor ideal para querernos, ni una fórmula mágica para encontrar la manera de quererse más, ¿no? Y de quererse mejor y de relacionarnos mejor. Sí que creo que el amor es un motor de transformación social y en ese sentido, bueno, pues tenemos un potencial enorme, pero eso no lo he dicho yo, eso lo ha dicho Jesucristo, lo ha dicho Gandhi, ¿no? Muchísimas personas a lo largo de la historia han insistido sobre esta idea de que el amor puede mejorar nuestras relaciones. Y cuando hablamos del amor, claro, yo no me refiero tanto al romanticismo, que sí, vivimos en una época muy romántica, invadida de corazones, ¿no? Y de historias de amor con final feliz, sino más bien en un amor basado en la solidaridad y en bueno, y en el trabajo en equipo, ¿no? Y en el buen trato, especialmente en el buen trato entre todos los seres humanos, ¿no? Yo creo que el amor podría acabar con todas las enfermedades sociales o las fobias sociales como el racismo, el machismo, el clasismo, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia. En ese sentido, bueno, mi idea ha sido siempre como no volver a caer, no volver a caer, o sea, no volver a caer en una utopía pensando que el amor nos puede salvar, ¿no? El amor en realidad es una construcción y hay que construirla y hay que trabajarla en tu vida cotidiana y también a nivel político. Uno de mis lemas a la hora de trabajar fue encontrar que lo romántico es político, es decir, que bueno, que nuestra forma de amar está muy determinada por nuestra forma de organizarnos social y políticamente, ¿no? Por eso, por ejemplo, nuestras relaciones son tan sumamente interesadas. A mí a veces me pasaba cuando iba a la peluquería que escuchaba hablar a las mujeres de lo importante que es encontrar a un hombre que te mantenga, ¿no? Claro, yo entiendo que estando el mercado laboral como está, para nosotras las mujeres, es normal que muchas de ellas, en lugar de tener trabajos indignos y salarios precarios, piensen que un hombre las puede salvar de la pobreza o de la precariedad. Porque los hombres son los que tienen la propiedad de la tierra en todo el planeta,
y todas las riquezas del mundo, ¿no? Las mujeres multimillonarias que hay, en su mayoría son mujeres que han heredado las riquezas de otros hombres. Entonces, si la riqueza está en manos de los hombres, es normal que las mujeres, por ejemplo, establezcamos relaciones de interés y de egoísmo con los hombres, ¿no? También al revés, por supuesto. Los hombres ganan muchísimo, ¿no? Con el matrimonio. Ganan en cuidados, alimentación, nutrición, higiene, crianza de sus propios vástagos y retoños. Nuestras relaciones amorosas realmente tienen una dimensión económica que está completamente invisibilizada, ¿no? por esta magia maravillosa del amor. A veces sale a la luz, como por ejemplo cuando se casan los famosos y nos dicen que han firmado un contrato prematrimonial con duras exigencias y condiciones, ¿no? Porque al final de eso se trata, son dos personas que se unen para construir una economía común y es cierto que es mucho más fácil hacer frente al mundo en dúo que a solas, ¿no? En un mundo tan sumamente individualista como el que vivimos, especialmente bueno, en las grandes ciudades de hoy en día, pues el individualismo se ve un poco suavizado por el dúo romántico y ser soltero o soltera hoy en día pues es mucho más caro que estar en pareja, ¿no? Pagar facturas a solas, vivir en un piso a solas, afrontar los gastos a solas es mucho más complicado que hacerlo en pareja. Y además el Estado, Hacienda, todos los sistemas de tributación premian siempre a las personas que contraen matrimonio, ¿no? Y penalizan a las personas solteras. Otra cuestión muy importante, por ejemplo, de cómo construimos las relaciones románticas es este intercambio que hemos hecho toda la vida entre sexo y recursos, ¿no? Simone de Beauvoir hablaba de las similitudes que hay entre la mujer ama de casa, ¿no? Que ofrece sexo a cambio de recursos y a cambio de ser mantenida, y las mujeres que se dedican a la prostitución, que también obtienen, o sea, a través del intercambio de sexo y recursos, pueden, digamos, hacer su vida, ¿no? En un mundo, repito, en un mundo económico dominado por los hombres. Las relaciones románticas en el capitalismo están completamente determinadas por la necesidad. Y yo esto, por ejemplo, lo veo mucho más evidente acá en América Latina que en Europa, ¿no? En España, por ejemplo, hasta hace poco ha existido un estado del bienestar que nos ha permitido de alguna manera a las mujeres estudiar lo que hemos deseado, nos ha permitido trabajar, obtener subsidios de desempleo cuando nos hemos quedado sin empleo, etcétera. Pero aquí en América Latina el capitalismo es muchísimo más salvaje, y por eso las relaciones yo creo que también son muchísimo más salvajes, ¿no? Y más... Sí, decía que en América Latina esto es como mucho más evidente, ¿no? Por ejemplo, un dato que a mí me parece escalofriante es la cantidad de adolescentes embarazadas que hay en este país, ¿no? En Costa Rica en concreto. Por un lado, este alto índice se debe a relaciones incestuosas y de abuso sexual y violaciones dentro de la familia. Es decir, los índices de abuso sexual son inmensos, pero también hay un imaginario colectivo en el cual las niñas creen que encontrando al hombre de su vida van a ser felices, van a poder salir de casa, van a poder tener sus propios, su propia economía, ¿no? Al juntarse con un hombre. Y sin embargo, los índices nos muestran todo lo contrario. Es decir, en este país los hombres asumen muchísimo menos su paternidad. Ojo, sí asumen el pago a veces de la pensión, porque si no van a la cárcel. Las leyes aquí son muy duras en ese sentido, pero no asume la paternidad a nivel emocional y a nivel sentimental, etcétera, ¿no? Por lo cual, por la calle, por ejemplo, es muy común ver a mujeres con 1 o 2 chiquitos, pero sin papá.
por eso, por ejemplo, a mí me ocurre, cuando voy a España me impresiona mucho ver a tanto papá en las puertas de los colegios, en los parques, en los autobuses. Veo que allá pues la paternidad se vive de una manera mucho más bonita o mucho más fácil, ¿no? Acá tengo la impresión de que hay muchísimas niñas y adolescentes que, bueno, pues que deciden tener hijos e hijas con hombres a los que creen que pueden de alguna manera ligarse, bien para formar un hogar feliz o bien para al menos tener alguna fuente de recursos, ¿no? Obviamente muchas de ellas abandonan los estudios, otras no, otras van a la universidad gracias al inmenso papel y a la inmensa labor de las abuelas, que aquí son abuelas muy jóvenes y que, bueno, muchas veces se tienen que encargar de la crianza, ¿no? De sus propias nietas y nietos. En este sentido, creo que este imaginario colectivo tiene hay una especie de esquizofrenia entre lo que se ve, por ejemplo, en la televisión, que es la típica familia feliz del papá, la mamá y los dos hijitos, y la realidad del país, ¿no? En el que hay un grandísimo número de mujeres, de madres solteras, expuestas a la precariedad y a la pobreza debido a su soledad, ¿no? y a la estructura económica y política en la que estamos. Sin embargo, la cultura se sigue mostrando a sí misma como si estuviera basada en núcleos familiares con mamá y papá, ¿no? Aunque la realidad sea completamente diferente, ¿no? Y parece que como que a nadie le molesta o le impresiona, ¿no? Incluso la Iglesia Católica también hizo una manifestación aquí en defensa de la familia y bueno, se vio de alguna manera que es completamente irreal, ¿no? Lo que plantean, ¿no? Sobre todo, bueno, por esta cuestión que comento de que los padres se esfuman en el aire, se desintegran, ¿no? Y no asumen en absoluto el proceso de crianza, de educación, etc. Entonces, las relaciones muchas veces entre los hombres y las mujeres que tienen un bebé o que tienen niños juntos está basado en el tema económico, ¿no? Y ahí es donde se pone de manifiesto de una manera fortísima cómo todo el tema de la economía recorre las relaciones sentimentales y sexuales y cómo acá no sé cómo decirlo muy bien, como acá no hay ningún tipo de pudor a la hora de reconocer esa relación, ¿no? Esa relación entre, oye, necesito plata para recargar el celular, necesito plata para ir a la peluquería, incluso necesito plata para operarme los pechos, ¿no? Que está tan de moda entre las mujeres. De alguna manera, el amor romántico no solo está determinada por esta cuestión económica, ¿no? De la necesidad y de la desigualdad económica debido a la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres y a la falta de oportunidades para la mayor parte de nosotras, ¿no? Sino también, bueno, obviamente por el patriarcado, ¿no? La mayor parte de las relaciones de pareja están basadas por luchas de poder. Luchas de poder a ver quién consigue más de la otra persona, a ver quién impone su idea del amor, su idea de la pareja, su idea de construir una casa o llevar un hogar en conjunto, ¿no? Y es muy curioso cómo el patriarcado, bueno, el romanticismo patriarcal nos lleva a establecer una serie de jerarquías, ¿no? O sea, en la cúspide estaría la esposa y después estarían las amantes, ¿no? Que bueno, yo a veces siento como que acá tener amantes de todo tipo y tal es un deporte nacional, ¿no? De alguna manera la condición del estatus propio está marcada por la cantidad de mujeres, por ejemplo, que puedes conquistar, ¿no? Eso ha estado siempre muy asociado a la construcción de la masculinidad, ¿no? Cuanto mayor es tu capacidad para conquistar una mujer,
más viril se te considera. Y también el tema de la fertilidad. Cuantos más hijos tienes regados por el mundo, se supone que más hombre eres, ¿no? Esta cuestión, pues evidentemente, yo creo que nos sigue determinando muchísimo a los hombres y a las mujeres a la hora de relacionarnos, ¿no? Vivimos en un sistema basado en la doble moral, que es, yo creo, la principal característica del patriarcado, ¿no? La doble moral consiste en negar la sexualidad de las mujeres y considerar que son los hombres los que tienen una sexualidad fuerte y un apetito sexual insaciable, y por eso no existe una palabra como la palabra ninfómana para aplicarla a los hombres, ¿no? En los hombres es normal tener mucho deseo sexual y en las mujeres es una anomalía o una aberración. En todo el imaginario colectivo, las mujeres poderosas, las mujeres libres, las mujeres que disfrutan de su cuerpo y su sexualidad han sido condenadas, ¿no? Y han sido representadas como monstruos, vampiresas, serpientes, todo tipo de, bueno, sí, toda esa galería que hay de mujeres monstruosas que te chupan la sangre, ¿no? Y que te dominan. Para el hombre patriarcal, el mayor terror que existe en el mundo es ser un calzonazos, ¿no? Esa figura del hombre dominado por la mujer que genera muchísimos chistes, refranes, ¿no? Pero que reflejan un poco el terror del macho ante la sexualidad femenina, ¿no? La sexualidad femenina sin domesticar, ¿no? Desatada y salvaje. El pensamiento basado en los binomios opuestos contemplan que hay dos tipos de mujeres, las buenas y las malas. Esto nos sigue determinando incluso a la gente más joven, ¿no? Es decir, las mujeres buenas son aquellas que se someten a un hombre, ¿no? Que son mujeres obedientes que no tienen más aspiraciones en la vida que hacer feliz a un solo hombre, al que se entregan con absoluta devoción. Y luego están pues las mujeres malas, que son las mujeres libres, las mujeres que se acuestan con quien quieren, ¿no? Hay muchísimas formas de denominar a este tipo de mujeres. Zorras, putas, guarrillas, ¿no? Incluso las adolescentes se van inventando sus propios términos para definir a las chicas que no tienen pareja estable y que disfrutan del sexo como les da la real gana. Esto es una realidad desgraciadamente terrible, o sea, digo, porque nos sigue condicionando mucho a la hora de relacionarnos, ¿no? Los hombres, por ejemplo, les gusta relacionarse con mujeres libres, inteligentes y poderosas, pero nunca las van a ofrecer el trono del matrimonio, ¿no? Los hombres generalmente siempre prefieren, bueno, digo, los hombres tradicionales y patriarcales siempre prefieren juntarse a una mujer, bueno, pues que esté un poquito de bajo perfil, ¿no? Una mujer tranquila, una mujer entregada, una mujer que, que responda con fidelidad a los mandatos de género. En este caso, pues a las mujeres lo que se nos pide es que vivamos en función de los demás, ¿no? Y lo que he comentado un poco al principio, se nos exige esa capacidad para amar entregada e incondicional, ¿eh? Y por eso, bueno, tú puedes maltratar a una mujer todo lo que quieras, porque de alguna manera ella sabe que es porque la quieres, ¿no? Es como este mito que nos metieron de la bella y la bestia, ¿no? La bestia es un tipo agresivo que maltrata a su pareja y ella, aguantando, soportando, teniendo mucha paciencia, dándole mucho amor, al final logra acabar con el monstruo terrible y logra convertirlo en un príncipe azul. Muchas mujeres viven sometidas a esta idea, ¿no? De que aunque estés con un tipo que te trate mal y que además vuelque todas sus frustraciones laborales, etcétera, sobre ti, al final el amor como que lo puede todo, ¿no? Los mitos románticos, de hecho, son una forma de justificar el patriarcado y también de invisibilizarlo, ¿no? Y perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres a través del reforzamiento de los estereotipos, ¿no? Por eso yo creo que ha hecho tanto daño y nos sigue haciendo tanto daño toda esa galería de mujeres Disney, ¿no? Que bueno, que nos van mostrando un modelo de feminidad construido en función de la masculinidad, ¿no? Es decir, mujeres que
nacen y viven para esperar la llegada de un Salvador, que bien puede ser Jesucristo o bien puede ser el Príncipe Azul, ¿no? Una persona que te arregle los problemas, que te solucione la vida, que te salve de ti misma y que te proteja y te cuide, ¿no? Y que además, bueno, eso le da unos ciertos derechos sobre ti y sobre tu cuerpo. Y ese modelo se sigue exportando, se sigue alimentando, se sigue fabricando, se sigue construyendo con poquitas variables, ¿no? Creo que hay una fuerte dicotomía entre los cambios sociales y políticos que estamos experimentando y el tema de la cultura, ¿no? La cultura sigue reproduciendo el mismo esquema de chico conoce chica, chico salva chica, y es un esquema que viene desde mucho antes de la antigüedad griega y que sigue igual hasta nuestros días. Siempre esa idea de que las mujeres somos débiles y los hombres son fuertes, y de que cuando hay amor verdadero, ¿no?, entre un hombre y una mujer, pues las mujeres son capaces de aguantarlo todo. Nos han educado de alguna manera a las mujeres para que entendamos que el amor está basado en el sacrificio, y está basado en la renuncia, y está basado en el dolor y en el sufrimiento. Entonces hemos sublimado muchísimo en la cultura el sufrimiento. Todo el siglo XIX, ¿no?, todo el romanticismo decimonónico sublimó esa idea de que el amor de verdad implica sufrimiento y dolor. Pero también, por ejemplo, la religión cristiana, ¿no?, ha sublimado mucho la idea del sufrimiento por amor. O sea, Jesucristo vivió una agonía y una tortura de 3 días no por nada, sino para demostrarnos que nos quería, ¿no?, y que era capaz de vivir en su cuerpo todo el dolor del mundo para demostrarnos amor. Esta idea cristiana del amor como sufrimiento pues sigue casi intacta hoy en nuestros días, ¿no?, pese a que vivimos una cultura muy hedonista y también se ha puesto muy de moda en la posmodernidad la búsqueda de la felicidad, ¿no? Pero la búsqueda de la felicidad también contiene esa idea. Si quieres llegar al paraíso, tienes que sufrir, ¿no? Y las mujeres en concreto estamos más bellas cuanto más sufrimos y cuanto más lloramos. Por eso nos han acostumbrado de alguna manera a ejercer un papel siempre de víctima que sufre y que lo pasa horrorosamente mal, porque parece que es una especie de muestra de cuán sensibles somos, ¿no? Somos más sensibles cuanto más sufrimos, ¿no? Y cuanta más capacidad tenemos para aguantar humillaciones, aguantar violencia y aguantar relaciones basadas en la dominación, ¿no? Esto sigue siendo igual por muy modernas que nos creamos las mujeres. No sé si me explico, ¿no? A las mujeres nos gusta mucho compartir lo mal que estamos, cómo nos han destrozado el corazón. Basta verlo, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Yo en Facebook veo muchísimos cartelitos basados en esta idea de que somos seres sensibles, almas sensibles a las que nos parten el corazón. Y bueno, todo esto luego justifica el odio romántico, ¿no?, que es también una forma de violencia terrible, ¿no?, entre hombres y mujeres. La idea de que si un hombre te deja, por ejemplo, tienes derecho a destrozarle la vida, a aislarle socialmente, a dejarle sin ver a sus hijos, ¿vale? La idea de que el hombre que te abandona es un monstruo, entonces puedes insultarle, puedes humillarle y puedes lograr que toda la familia se ponga en contra de ese hombre, ¿no?, porque parece que las mujeres ya nacemos, solo porque amamos tantísimo, ya nacemos cargadas de amor, ¿no? Además es un tema que hablamos poco, el tema de la violencia también que sentimos las mujeres, ¿no?, hacia nosotras mismas, hacia las personas que no nos aman o que nos abandonan y hacia las demás. Está muy instaurada en nuestra cultura la idea de que si un hombre te deja por otra, la culpa es de la otra, ¿no? Es decir, cuando hay una infidelidad siempre se culpa a la tercera persona
y se odia a esa tercera persona, y por eso también las redes están llenas de cartelitos en los que se insulta a todas las demás mujeres, ¿no? Y una siempre intenta situarse como por encima de las demás, ¿no? Este tipo de violencia romántica, como yo la llamo, bueno, sigue alimentando la desigualdad y el machismo, ¿no? Yo creo que está basado en una profunda... o sea, está basado en la misma ideología patriarcal que nos impone jerarquías entre nosotras, ¿no? A las mujeres nos educan también para que nos sintamos especiales con respecto al resto. Porque es muy peligroso que nos sintamos exactamente igual a todas. Es muy peligroso que nos sintamos compañeras y hermanas de las demás mujeres. Por eso las princesas Disney siempre están solas. Siempre son muy guapas, muy delicadas y muy sensibles, pero nunca tienen amigas. Y no se ayudan ni a sí mismas, ni tampoco se ayudan entre ellas, ¿no? La condición básica para ser una princesa con posibilidades de acceder al trono del amor y del matrimonio con un príncipe azul es estar sola y nunca unirse ni organizarse con otras mujeres para salir de tu encierro en la torre de cristal o para evitar, por ejemplo, pues como le pasaba a Cenicienta, ¿no? Cenicienta estaba explotada por su madrastra y sus hermanastras, y la tipa, en vez de ver cómo puede establecer alianzas o estrategias, ¿no?, para salir de esa situación, lo que hace es esperar a que la salven, ¿no? Los hombres son educados para justo lo contrario, ¿no? Para ser personas de acción, para salvar a la humanidad. Los hombres siempre tienen misiones mucho más importantes que el amor romántico. El amor romántico, digamos que es el premio, es el final a una serie de esfuerzos, ¿no? Y de alguna manera, pues todos los niños son educados en la educación patriarcal para que sean héroes de las finanzas, héroes de los negocios, héroes en los deportes, héroes en el mundo de la política, ¿no?, y del mundo de la economía, pero no para que compartan jamás sus triunfos con los demás. Los hombres también son obligados a establecer una serie de jerarquías con sus propios compañeros en los que tienen que ser siempre los mejores. Y si no son los mejores en todo, son unos fracasados, ¿no? Esto, desde luego, ha construido una masculinidad hegemónica y una feminidad hegemónica que aparentemente, cuando ambas se unen, se complementan de maravilla, ¿no? Tú cortas el césped, yo hago la comida, tú arreglas el carro, yo cambio los pañales al niño, ¿no? Nos han hecho creer que somos gente radicalmente diferente y que por eso cuando nos juntamos nos complementamos, ¿no? Y bueno, todo esto viene del mito de Aristófanes, según el cual hubo una separación, ¿no? Todos nacemos hermafroditas, se nos separó en dos grupos y cuando nos encontramos a través del amor es cuando volvemos a ser seres completos. Por eso todo el mundo anda en busca de la media naranja, ¿no? Esa persona que se supone que cuadra contigo de un modo total y completo, ¿no? En ese sentido, vivimos en una época en la que todo el mundo sigue de alguna manera soñando con la utopía romántica posmoderna de encontrar a alguien con quien ser feliz, alguien que te quiera, alguien que no te abandone, ¿no? Alguien que permanezca siempre a tu lado. Es un poco como la sustitución de la madre, ¿no? Mi mamá me quería, me regañaba, me controlaba, me castigaba, me vigilaba y me perdonaba, y voy a ver si me encuentro una esposa que haga lo mismo, ¿no? Lo mismo ocurre con las niñas que siguen buscando un padre, ¿no? Un padre que las quiera y que las apoye y que las proteja. Y esto crea, pues yo creo, unas relaciones muy desiguales y muy también basadas en el masoquismo, ¿no? El masoquismo yo creo que es un valor intrínsecamente asociado a la posmodernidad y a las relaciones posmodernas, ¿no? Y todo esto casa muy bien para que todo siga como está. O sea, a través del amor romántico yo creo que el sistema encuentra su modo perfecto de reproducirse, ¿no? Continuamente. Por eso, de alguna manera, todo lo que se sale de la estructura del régimen heterosexual
monogámico y patriarcal, es una forma de subvertir el sistema o de tratar de acabar con él, ¿no? Por ejemplo, pienso en la gente que vive en tríos de una manera feliz y estupenda. De alguna manera pone en cuestionamiento toda esa sacralidad en torno al dúo, ¿no? La normatividad, digamos, o la normalidad que nos han impuesto, o sea, esta idea de que lo normal es que los hombres y las mujeres se junten, está rota, o sea, continuamente se contradice porque la realidad es mucho más diversa y mucho más compleja, ¿no? Hay unos amores que son oficiales y que están permitidos y otros amores que son ilegales o clandestinos. Y es muy curioso cómo se nos trata de vender la idea de que el amor es un poco lo que nos puede llegar a hacer ser felices, a ser inmortales, a ser importantes, a ser necesarios, ¿no? Yo creo que gran parte de la forma en que asumimos la feminidad hegemónica o la masculinidad hegemónica está basada en la idea de que si eres una verdadera mujer, pues podrás encontrar la verdadera felicidad, ¿no? Esos son todos conceptos que creo que es muy importante desmontar, ¿no? Y creo que, bueno, en este trabajo de desmontarlo todo, pues lo más importante es acabar con las guerras. Está la guerra contra una misma, por eso estamos trabajándonos tanto la autoestima, ¿no? Todo el tema de aprender a querernos bien a nosotras mismas. Está la guerra entre nosotras, las mujeres, ¿no? Propiciada por el capitalismo patriarcal, que siempre nos intenta convencer de que somos poca cosa, de que no somos nada y de que tenemos que defendernos de las demás, ¿no? Que no hay nada peor, por ejemplo, en el mundo que trabajar con mujeres, porque las mujeres somos terribles, ¿no? Somos seres salvajes sin ningún tipo de ética, cuando en realidad, bueno, la realidad demuestra lo contrario, ¿no? Hay muchísimas poblaciones humanas que sobreviven gracias a la solidaridad de las mujeres y al trabajo en equipo de las mujeres. También está la guerra romántica contra la pareja, contra los hombres, y creo que es esencial que dejemos de justificar todos los actos de agresión y violencia y de odio contra la gente que no nos quiere, ¿no? Es decir, tenemos que asumir que las relaciones empiezan y acaban, ¿no? Y para eso tenemos que acabar con todos los mitos románticos, como por ejemplo el mito del amor eterno, ¿no? Y la idea de que el amor de verdad no se acaba nunca, ¿no? Pues sí, sí que se acaba. Las estadísticas nos lo demuestran, ¿no? Las estadísticas de divorcio y separaciones en todo el planeta nos demuestran, bueno, que la gente se junta un ratito en la vida para compartir y que cuando se acaba el amor o empiezan los problemas es mejor separarse. Así nos ahorraríamos mucho sufrimiento y mucho dolor. Es increíble la cantidad de tiempo y de energía que dedicamos al amor, ¿no? Y a encontrar a la persona ideal y a tratar de entendernos también los unos a las otras, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cuestiones que me motivó a hacer mi tesis doctoral fue un desengaño amoroso en el cual yo decía, bueno, ¿por qué ella no me quiere, no? ¿Por qué los hombres son así? ¿Por qué las mujeres somos así? ¿Por qué una tía como yo, tan sumamente independiente y autónoma, no puede olvidar con tanta facilidad como quisiera, ¿no? Y hacer mi vida por otro lado, ¿no? Y ahí es donde vi todo el inmenso poder de estas estructuras capitalistas y patriarcales, ¿no? Cuando lo sufres en tus propias carnes y te das cuenta de que hay una gran contradicción entre los discursos emancipatorios y feministas y la realidad amorosa de nuestra cultura, ¿no? Como he dicho, el problema que tenemos es que la sociedad va avanzando a pasos gigantes, todo se va moviendo mucho y el amor romántico sigue siendo lo mismo. En las películas siguen el mismo esquema, basado en la relación heterosexual, monogámica y fiel, ¿no? Y de alguna manera
para nosotras, por ejemplo, nosotras seguimos siendo las grandes perdedoras en el amor, ¿no? Porque le damos una importancia descomunal al amor romántico. Descomunal, ¿no? Claro, muchas de nosotras queremos deconstruir teóricamente, ¿no? Y tratar de entender por qué, ¿no? El amor nos lleva tanto tiempo y nos consume tanta energía, ¿no? Y nos determina tantísimo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre decía, oye, la de novelas que podría haber escrito, mi sueño siempre ha sido ser escritora, y yo siempre decía, la de novelas que podría haber escrito ya, si no me hubiera dedicado tanto a la pareja, a hablar de con mis amigas, ¿no? De los novios, no sé, o sea, tengo la sensación de que, por lo menos hasta que hice mi tesis doctoral, de que el amor me robaba mucho tiempo y mucha energía y me impedía hacer mis proyectos, ¿no? Ahora, bueno, ahora lo que hice fue convertir el amor precisamente en mi propio proyecto de investigación, pero sí que encuentro que a las mujeres todo el peso del amor romántico nos impide crecer. Yo creo que nos limita muchísimo, ¿no? En tanto en cuanto, digo, nos dedicamos más a sufrir que a disfrutar, ¿no? En ese sentido, a mí siempre me da envidia a veces de los hombres que son pues más prácticos, ¿no? Es cierto que para ellos es mucho más difícil amar porque tienen menos herramientas para gestionar sus emociones y para ponerle palabras a lo que sienten, ¿no? Y que tienen otro tipo de dificultades. Pero bueno, para nosotras, desde luego, esta idea de sin ti no soy nada, que nos cantaba Amaral hace unos años, ¿no? Nos ha hecho muchísimo, muchísimo daño, porque de alguna manera también nos ha llevado a construir relaciones de rivalidad entre nosotras, ¿no? En base a un hombre. Nos han enseñado a amar desde lo infantil. Podemos ser muy adultas en otros aspectos de la vida, como en el ámbito profesional, político, etcétera, pero yo noto que nos cuesta mucho amar como adultas, ¿no? Es decir, bueno, ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos, ¿no? Que es todo un reto, ¿no? El poder, por ejemplo, conjugar tus ideas feministas de liberación, de independencia, de autonomía con el tema del amor romántico. Es sumamente complicado, ¿no? Creo que es muy importante empezar a responsabilizarnos de las emociones y aprender a gestionarlas. Por eso creo que debería haber una educación emocional y sentimental en las escuelas, ¿no? Que nos enseñasen a, bueno, a aceptar los sentimientos y también a tratar de trabajarlos para que no nos invadan, ¿no? Creo que tenemos que acabar con la cultura que mitifica el placer del sufrimiento y sobre todo desmitificar el amor, ¿no? Y desmitificar los cuentos que nos cuentan. Inventarnos otros cuentos, inventarnos otras historias, otras tramas, otras heroínas, ¿no? Otros héroes y otros finales, porque de alguna manera si seguimos con el mismo cuento eternamente nos va a resultar muy complicado cambiar o transformar nuestra cultura amorosa. Es decir, mientras la cultura amorosa siga siendo tal y como es, los cambios en la realidad van a ser mucho más lentos y más complicados, ¿no? Son muchísimos siglos de patriarcado, muchísimos siglos de cuentos con finales felices, de leyendas, de heroínas y de héroes que son siempre igual. Cambian los rostros, cambian los nombres, pero la estructura es siempre la misma. Entonces habría que romper con esa estructura. Y ya hay mucha gente inventándose otros cuentos, haciendo otros guiones e incluso configurando su propia historia de vida desde otro lado, ¿no? Lo que pasa es que resulta sumamente difícil. Yo creo que una de las claves es construir una ética amorosa colectiva, es decir, que podamos, entre todos y todas, dejar de considerar que el amor es un tema individual, colectivizarlo, sacarlo a la calle, hablarlo. Este curso, por ejemplo, es una de las pruebas, ¿no? De que ya estamos debatiendo, ya estamos pensando colectivamente en el amor, ¿no? Y bueno, aunque es un proceso muy complejo el de ir desmontando todas las estructuras patriarcales y capitalistas del amor romántico, sí que creo que hay cosas muy básicas como la ética del buen trato, ¿no? O la filosofía del compañerismo, que nos sirve para relacionarnos con mujeres y hombres y también nos puede servir
para relacionarnos sexual, erótica y afectivamente. Yo creo que solas no podemos, ¿no? Que juntas sí, y que a la vez que trabajamos nuestra autonomía personal, también hay que construir, o sea, hay que trabajar la autonomía colectiva, ¿no? De las mujeres, pero no solas. Creo que tendríamos que hacerlo en conjunto, hombres y mujeres y todas aquellas personas que no encajan en ese esquema, ¿no? Creo que es necesaria una revolución de los afectos, o sea, reinventar el amor, ensancharlo, liberarlo de todas sus opresiones, echarle muchísima imaginación, ¿no? Y creo que es muy importante trabajar con los hombres, o sea, no excluirlos de la ecuación, ¿no? Porque creo que a todas y a todos nos hace mucha falta el aprender a relacionarnos desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra perspectiva, desde otra manera, ¿no? de hacer las cosas. Por ejemplo, una cosa muy básica que creo que nos podría ayudar mucho es enseñarnos, o sea, aprender a separarnos con cariño y con amor, ¿no? En nuestra cultura amorosa, en concreto en la latina, parece que el divorcio es una tragedia horrible y un fracaso tremebundo, ¿no? Un fracaso personal, además, ¿no? Cuando nos separamos, muchas veces sentimos que nosotras tenemos la culpa o el otro tiene la culpa, siempre tiene que haber un culpable, ¿no? Bueno, pues podríamos empezar a construir otra noción de juntarse y separarse que no estuviera basado en el drama, ¿no? Me viene a la cabeza la cultura de las Mosuo, ¿no? En las que las parejas se hacen y deshacen y la estructura social no se ve alterada por ello. Es decir, como las mujeres viven en sus casas con sus hijos e hijas y luego van a ver a los amantes por la noche, pero no conviven con ellos, cuando se separan no hay tragedia, ¿no? Cada uno está en su estructura, cada uno está en su vida y al juntarse y a separarse lo hacen con mucha mayor libertad y sin tanto drama, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos ahí tratar de averiguar, ¿no? Cómo podemos querernos sin sufrir tanto, ¿no? Cómo podemos amarnos sin sacrificarnos, ni rendirnos, ni renunciar, ¿no? A nuestra libertad, por ejemplo, y también a la libertad de los demás. Nunca nos enseñan a amar la libertad ajena. Es muy curioso, ¿no? Los hombres sí defienden mucho su libertad, sus espacios, su gente, ¿no? Y sus cosas, pero las mujeres, por ejemplo, no. Entonces tendríamos que aprender a amar nuestra propia libertad y la libertad de los demás para ir y venir, ¿no? Para construir, yo creo, relaciones que fueran sanas, equilibradas y horizontales, es muy importante que eliminemos todas las jerarquías, ¿no? Y que podamos elegir buenos compañeros y compañeras no en base a la necesidad, ¿no? Porque muchas veces la necesidad de enamorarnos nos lleva a juntarnos con verdaderos monstruos con los que sufrimos muchísimo y enormemente, ¿no? Entonces yo creo que nos ayudaría mucho, por ejemplo, disfrutar del amor como un fin en sí, no como un medio para conseguir estabilidad emocional, estabilidad económica, felicidad perpetua, etcétera, ¿no? Muchas veces nos enamoramos más del amor y de las promesas asociadas al amor que de la gente a la que tenemos enfrente, porque nos cuesta mucho, por ejemplo, querernos tal y como somos, ¿no? Como además de mitificar el amor, también nos mitificamos entre nosotros. Cuesta muchísimo luego construir relaciones bonitas con la gente de carne y hueso, con la gente de verdad, ¿no? Tendríamos que aprender a gestionar nuestras emociones y a crear un mundo más amoroso en general, ¿no? Nos sirve de mucho tener una pareja con la que una se quiera mucho y se ame mucho si estamos en guerra con el resto del mundo, ¿no? A mí me espanta mucho el que la gente, por ejemplo, acude a especialistas y a terapeutas para tratar de, trabajarse la soledad, trabajarse los miedos, la tristeza, el vacío existencial, ¿no? Pero realmente pocas veces entendemos que la solución no puede ser individual, tiene que ser colectiva. Y para eso hay que crear estructuras de amor, ¿no? De amor horizontal y de trabajo en equipo, ¿no?
sí que es una tarea titánica porque requiere una serie de cambios muy profundos en nuestras estructuras sentimentales, emocionales, también sociales y políticas. Pero bueno, no porque sea difícil, pues vamos a dejar de intentarlo, ¿no? Soluciones ya digo yo que no hay muchas, así mágicas e inmediatas, pero sí que creo que estamos haciendo grandes avances porque estamos hablándolo mucho, estamos leyendo, estamos escribiendo, hay cada vez más blogs, ¿no? Hay cada vez más debates, los chicos se están uniendo a este afán por entender qué nos pasa y por mejorar la calidad de vida de todos y de todas, ¿no? Yo a veces digo, bueno, yo no sé si en esta generación lo lograremos, ¿no? A veces que estoy muy, muy positiva, pensando que otras formas de amar son posibles, ¿no? Que bueno, basta con trabajárselo para conseguirlo. Y otras veces pues pienso que no, que quedan muchos años o incluso siglos, ¿no? Porque veo que seguimos relacionándonos con mucha violencia, ¿no? Un debate, por ejemplo, muy interesante que plantea la compañera Brigitte Vasallo es las violencias que existen dentro de las nuevas estructuras amorosas. Por ejemplo, la estructura de la poliamoría, ¿no? Donde también las relaciones están muy determinadas por la tiranía, ¿no? Muchas veces abandonamos la tiranía de la monogamia para someternos a otra tiranía pensando que en la nueva estructura está la solución, ¿no? También a los problemas, ¿no? Y vemos que no, que en realidad son temas muy complejos y que de lo que se trata es de no mitificar nada. De lo que se trata, yo creo, es de encontrar cada uno la manera de relacionarse según el año en el que esté, la época de su vida en la que esté, ¿no? El momento en el que esté. Y hacerlo conociéndose a una misma, conociendo los límites, ¿no? Que una tiene y no sometiéndose a otras tiranías que son igual de dolorosas, ¿no? O de totalitaristas, ¿no? Hay que tener cuidado con las modas y con las pues con las verdades, ¿no? Con las nuevas religiones también que están surgiendo a partir de este cuestionamiento de lo patriarcal, ¿no? Yo creo que es muy importante que entendamos que el patriarcado está dentro de todas y cada una de nosotras y que los hombres no son los únicos que practican el machismo y el patriarcado, ¿no? Que nosotras también. Entonces, yo, por ejemplo, creo que a mí el irme revisando todas las cuestiones patriarcales me están ayudando a ser mejor persona, ¿no? Porque al final para mí de eso se trata, ¿no? El pensar que cuanto mejor persona sea yo, menos egoísta, envidiosa, codiciosa, mentirosa, manipuladora, dominante, insolidaria, más feliz voy a ser yo y más felices van a ser los demás, ¿no? Entonces, para mí sería un poco el poder mezclar cómo ser mejor persona, cómo ser más generosa, más solidaria, más buena gente, cómo ser más feliz yo y cómo hacer que los demás a mi alrededor sean más felices, ¿no? Y bueno, si no nos sirve el concepto de felicidad, porque es un concepto como muy abstracto y muy difícil de definir, sí que trabajar con la idea del bienestar, ¿no? O sea, ¿para qué estar mal si podemos estar bien, ¿no? En realidad hay normas muy sencillas, normas, patrones, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora sigo el patrón de no estar cerca de la gente que me hace daño, de identificar cuando alguien me quiere mucho pero no me quiere bien, de identificar, no sé, gente dañina o tóxica que no me sirve, porque lo veo a mi alrededor, ¿no? Hay mucha gente con una gran capacidad autocrítica, gente que se quiere conocer a sí misma y se trabaja y se encuentra con sus propias miserias y se las trabaja, y gente que no, ¿no? Gente que adopta situaciones o posiciones de victimismo en el que los demás tienen la culpa y tú eres el bueno, etcétera, ¿no? Pues eso es como estar revisando constantemente
qué actitudes hay en mí, en mi comportamiento, en mi forma de relacionarme con el mundo, ¿no? Por eso creo que el amor tiene que ser un tema colectivo, es decir, cómo me puedo relacionar con el mundo con más amor, con menos odio, con menos prejuicios, ¿no? Cómo puedo lograr estar mejor y que mi entorno, mi gente esté mejor, ¿no? Ese sería un poco, en mi caso, estoy hablando de mi experiencia personal, un poco las líneas que me gustaría seguir, ¿no? Y luego ya, si lo llevamos a un lado, si lo llevamos a un entorno social y político, pues cómo derribar el capitalismo y cómo derribar el patriarcado, ¿no? Y cómo encontrar formas de organizarnos mucho más solidarias, basadas en el bien común y en el bienestar común y en los derechos humanos, en la igualdad y en los derechos un poco en los que yo creo, ¿no? Y eso luego tiene que ser colectivo. Y yo creo que es posible. Creo que es posible y creo que hay mucha gente ya trabajándoselo y que hay razones para ser optimista, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hasta aquí he llegado. Espero que os haya gustado esta sesión, que la hayáis disfrutado. Y bueno, pues un abrazo a todas y a todos. Un besote enorme desde Costa Rica.